¿Cómo andan? Cansados. Sí, ¿no? Cansado, con frío, Necesito que sea viernes. con sueño. Yo creo que termine cuatrimestre. Che, ¿es verdad que el lunes es feriado? Sí, es Sí, feriado. sí, es verdad. Pasaron para el lunes. Ay, qué bien. Me lo dijo el otro día un amigo y yo, muy colgado, no sabía. Y yo me acabo de enterar. Sí, yo también estoy buscando por qué. Es que creo que era mañana, pero lo pasaron para el lunes para hacerlo puente o algo así. Buenas tardes. En nuestro Buenas. grupo somos 3. ¿Hay alguno que siga sin tener grupo para el parcial? ¿De cuántos tenían que ser los grupos? De 4. Alguno en grupo, y solamente de 4, o sea, no se permitía de 5, ¿no? No. No, y de 3 tampoco, dijo. Tienen que ser 4. Por eso Si no, mismo. Jonah, por las dudas, 5. Sí, bueno. por las Ahora dudas, Jonah, si entra alguien más tarde, repetimos al déjalo, final de la clase, claro. sí, o O déjalo en el chat. déjalo en el chat por las dudas y también ponerlo en Facebook también. A ver si, porque quizás alguno no viene hoy a la clase y no tiene grupo. Dale, gracias. O nada. Ajá, sí. El domingo es feriado y lo pasan al lunes. Qué buena noticia. Bueno, ya somos un montón acá. No sé si Mariano iba a venir hoy. No, parece que no. No dijo nada. ¿Cuándo es el parcial, chicos? Como para ver si no llegan a encontrar, igual si no llegan a encontrar un cuarto, no creo que Marian diga nada, pero de última se lo recordamos, sobre todo para ver que el de última gestione algo ahí. El 28 es el parcial. 28. Ok. Bueno, ¿pudieron chusmear el tema de hoy, capacitación en la bibliografía? Desmutéense con confianza. Sí, hagamos una charla dinámica porque la verdad que Sí, entre a que ver, el tema es bastante simple y es como que todos más o menos sabemos de qué se trata, no tiene mucha ciencia, y hace frío y tenemos frío. el tema es muy, muy sencillo. La verdad es que si nosotros les mostramos todos los slides que tenemos, es leer el libro y en definitiva es un tanto aburrido. Lo que les vamos a proponer es que si más o menos por cada tópico que tienen los slides, un comentario de cada uno, no digo que nos entretengamos mucho que poniendo 3 comentarios sobre el mismo tema, porque si no, no vamos a llegar al final. Pero sí un comentario de ustedes y ir llevando la clase así, con comentarios de ustedes y nosotros explicándoles el tema, a ver si se entiende bien, algo más práctico, y no tanto leerles todo porque es lo mismo el libro y nada, no tiene ninguna complejidad este. Y bueno, y si no lo leyeron, no importa, o sea, empezamos desde... Sí, yo no lo leí. Está bien, desde el no saber mejor y vamos la viendo así experiencia después. personal de Y cada así uno. después con una leída que le den al tema ya les queda también. Sí. Bueno, arrancamos con un par de definiciones de lo que es capacitación. Acá tenemos la primera, es el proceso de enseñar al nuevo empleado las habilidades y experiencias básicas que necesita para desempeñar su trabajo. Invertir en formación en una empresa es rentable, o sea que ya empezamos a hablar también del tema de rentabilidad, de por qué lo hacemos, de por qué capacitamos. Hay muchas razones por las cuales capacitamos, una es obviamente porque es rentable. Pero para asegurar la rentabilidad debemos invertir en formación en forma adecuada, es decir, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Hay otra de las definiciones que a mí me gusta bastante porque no se olviden nunca que
Este tema está muy relacionado también con los objetivos estratégicos de la empresa, y los objetivos estratégicos de la empresa están relacionados con la cultura. Recuerden que la cultura organizacional es lo que está arriba de todo, y en base a eso van a ser los objetivos de la empresa, y en base a los objetivos vamos a capacitar. O sea que todo va a estar emanado de la cultura. Según la cultura que tengamos, digamos, para darles un ejemplo muy banal, Coca-Cola puede tener un método de capacitación muy particular. Y a mí me dicen, implementarlo en tu pyme, el método de Coca-Cola, que te va a funcionar, porque si le funciona a Coca-Cola, a vos te va a venir bien. Error. Porque yo tengo otra cultura organizacional, mi organización tiene otros objetivos, y el método de capacitación de ellos probablemente no me sirva, probablemente sea en vano, por más de que estén capacitando en el mismo tema que estoy capacitando yo, pero igual, probablemente no nos sirva. Esa definición que yo les decía es esta que dice: la capacitación es potencialmente un agente de cambio de productividad, en tanto sea capaz de ayudar a la gente a interpretar las necesidades del contexto y adecuar la cultura, la estructura y la estrategia en consecuencia al trabajo y a esas necesidades. Un poco eso es lo que les quería dejar en claro, que está muy relacionado con cultura. Bueno, y la última que tenemos acá en el slide: es importante entender que el proceso de capacitación es una inversión que redundará en el beneficio de la organización y la persona. Acá también nos está hablando de que es inversión y de que es un beneficio para las dos partes, para la organización y para la persona. Bueno, acá un poco más de lo mismo, de lo que es capacitación. Suele llevarse a cabo cuando el empleado tiene déficit de capacidad. Después vamos a ver las necesidades de cuando se plantea una capacitación, o cuando la organización cambia el sistema y los empleados tienen que aprender nuevas habilidades. Seguramente muchos habrán atravesado por cambios de software o algún procedimiento, entonces se requiere muchas veces capacitación para aprender las nuevas habilidades que se requieren para el puesto. Había levantado la mano Narela y la bajó, no sé si querés comentar algo, Nare, o... Era porque, nada, seguiste con el tema y era un comentario por ahí que quería tirar de la primera parte que dijo Mati. Sí. Que de hecho lo que vos decís por ahí con la cultura también se ve reflejado en que culturalmente hay organizaciones que como apuntan más al cambio continuo, a la mejora continua y a estar todo el tiempo actualizados, y hay organizaciones que no tanto, y eso también se ve afectado en la cantidad de capacitaciones que tienen, porque las organizaciones que intentan mantenerse al día suelen tener capacitaciones todo el tiempo. En cambio las organizaciones que son como más, no sé si decir burocrática, pero como que por ahí las pymes tienen una forma de manejarse y como que mantienen siempre la misma forma de hacer las cosas a lo largo del tiempo, y suelen tener menos capacitaciones en general. Sí, sí, está bien, suele suceder así, lo cual no dice ni que sea bueno ni que sea malo. O sea, la ausencia de capacitación seguro que es mala, y exceso de capacitación en cosas que realmente no son beneficiosas para el empleado ni para la organización también es malo. O sea, los dos extremos, ninguno de los dos son buenos. Hay que encontrar el equilibrio. Y sí, es importante esto de la cultura porque, por ejemplo, la cultura es todo en la organización, es la forma en la que las personas se comunican entre ellas, y como vieron también son los elementos con los que se trabaja. O sea, la cultura también emana de los artefactos con los que trabajamos, y en definitiva, si por ejemplo en la organización no todos los empleados tienen su notebook personal, por ejemplo, no sería muy viable quizás capacitaciones virtuales o cursos virtuales, porque cada uno no tiene una herramienta para capacitar propia. Entonces ahí tampoco esos enlatados que nos dicen, bueno, mira, yo te doy 50 cursos para que hagan tus empleados de lo que quieran, de 10 temas diferentes, y se puedan capacitar. Bueno, está bien, pero ¿y si mi organización, mi cultura de elementos no incluye que cada uno tenga una notebook personal, ni una computadora siquiera? No me sirve
esa forma de capacitar. Después sí, lo que puede haber quizás sí son cursos constantes, pero que tengan más que ver con una cuestión idiomática o algo que sí que requiere, obviamente, mucha práctica todo el tiempo, como cursos de inglés. Pero todo lo que tenga que ver con el trabajo que sea muy recurrente tampoco tiene mucho sentido, porque no es que se cambie de software todo el tiempo, no es que adquirís habilidades nuevas todo el tiempo, después tiene que ver también con una cuestión de si te promueven o si absorbes tareas o actividades, pero no es una constante. Muchas veces también les puede pasar que las capacitaciones son normativas y obligatorias. Por ejemplo, en el trabajo me toca hacer siempre una capacitación anual porque la UIF nos obliga a tener una capacitación anual. Y la realidad es que los capacitadores tratan de todos los años dar temas nuevos, porque si no, si todos los años vienen a repetir la ley que ya la conocemos de memoria, es en vano. O sea, siempre tratamos de meter temas nuevos, meter temas de actualidad, porque si no, no tiene sentido tener una capacitación anual siempre del mismo tema, por más de que sea obligatoria. Exacto. Bueno, después esto tiene que ver más que nada con quién maneja las capacitaciones y por eso se termina relacionando con todos los procesos que involucra ese sector. El área que maneja las capacitaciones en el diseño y en seleccionar quiénes participan o quiénes no es capital humano, recursos humanos, y o sea, ellos se encargan de eso justamente porque está súper alineado con todos los procesos que ya venimos viendo desde el principio del cuatrimestre, que tiene que ver como, por ejemplo, con el análisis y evaluación del puesto, que lo habíamos visto al principio del cuatrimestre. Un análisis y evaluación del puesto permite saber qué se requiere justamente para que se cumpla con los objetivos de dicho puesto. Entonces, si vos sabés, ya más o menos, primero, o sea, sabés qué necesidades va a tener que tener subsanadas tu recurso en caso de que no las tuviera y poder presentar una capacitación adecuada. A ver si alguno tiene ganas de tener un preconcepto de este slide, a ver si se le ocurre qué relaciones nos pueden... Es un ejercicio práctico bastante parecido a los parciales de Mariano, porque Mariano les pregunta relacionar distintos temas de la materia. Bueno, acá le estamos diciendo algunos de los temas que ya vieron que están acá o que no los vieron pero pueden saber lo que es, relacionarlo con capacitación. A ver, Iván. Yo más que todo, justo había levantado, tenía la pregunta antes porque yo trabajo en una pyme y nunca tuve este tipo de capacitaciones, pero las capacitaciones que lo dan dentro de la organización o digamos, el área de recursos humanos, según todos estos puntos que hay que tener en cuenta, o sea, lo da alguien de la empresa, ¿cómo es que se dan eso? ¿Cómo se da esa formación, digamos? Depende. Por ejemplo, el primer día que vos entraste a trabajar, ¿quién te explicó cómo trabajar? Dentro de la empresa, medio como me fui haciendo también, como, viste, como una pyme argentina, digamos. Pero o sea, te sentaron al lado de un compañero que ya sabía hacer la tarea que vos tenías que hacer y lo tuviste que copiar. Claro, empecé a preguntar, digamos. Bueno, Claro, porque hay capacitaciones que son más formales y otras que son más informales, pero no significa que no sean capacitación. El hecho de tener a un mentor dentro de tu área que te guíe es una capacitación en sí misma, porque él está invirtiendo tiempo para que vos aprendas. quizás no está muy formalizada, pero sería una capacitación por observación. O sea, vos estás mirando lo que él hace y lo vas a replicar después en las tareas que vos haces. No, digamos, no es muchas veces sucede mucho eso en las pymes, que no es muy formal la capacitación, pero es una manera de capacitación. O sea, vos tenés un mentor al lado, alguien que te está, por decirlo de una manera, coachando y enseñando la tarea, y vos a veces simplemente con la observación, tomando apuntes o la estrategia que vos quieras para aprender, memorizándolo o haciendo enseguida ejercicios y tratando de hacer vos la tarea. También a veces
en las pymes y donde las empresas que no está muy, muy normada la capacitación es un poco a criterio del capacitado, ¿no? O sea, vos te dicen, bueno, mira, copia lo que él tiene para hacer y vos, bueno, tratás de ver cuál es tu mejor manera. Si vos preferís anotarte todo y releerlo, si preferís directamente decirle, che, a ver, déjame a mí que lo hago yo y vos me mirás a ver si yo lo hago bien. Hay distintas maneras en que cada persona le llegan mejor los conocimientos y a veces cuando no está muy normado como tiene que ser, bueno, elige tu propia aventura y Claro, yo hice un poquito eso, como que fui, Claro. me tiraban las puntas y fui investigando, viendo y demás. Pero yo me imagino, no sé, en una empresa una capacitación, como que viene un consultor, capacita a todos los empleados. Yo me lo imagino como, yo tengo en mi cabeza capacitación de ese lado, pero también puede ser algún designado del equipo, del grupo, que capacita a los demás por su sabiduría o experiencia de lo que haya tenido. Está como esas dos vistas, ¿no? Claro, sí, exactamente. hay muchas más. Pueden decir, esta semana los mandamos a todos a una universidad y les van a dar toda la semana capacitación de un tema en particular. A veces pasa eso, algún compañero que sabe más lo eligen para dar una charla. Hay Buenas, hacer distintas maneras. simulaciones, cambios de Sí, roles, hacer tipo exacto. juegos, o sea, hay un montón de formas, tiene que ver ahí también la cultura organizacional, porque se inclina y cómo, o sea, obviamente también el capital humano, qué piensa que es adecuado para la organización, ¿no? Teniendo en cuenta los objetivos, la cultura. Exacto. Lo que acompaña en números es la demostración de que si dentro de la capacitación tenés la posibilidad de ejercitar lo que estás aprendiendo, es mucho más fácil de aprender. Si solo te dan la teoría, cuesta un poco más, pero si te hacen hacer ejercicios del tema o te hacen hacer alguna simulación o un juego, usualmente se afianzan más los conocimientos. Bueno, gracias por responderme la consulta. No, de nada. Darela. No, colgué con la mano levantada, iba a decir algo parecido a lo que decían, que yo Y a ver, cuando, espera, a cuando ver, me... ¿y te animás a hacer alguna relación con alguno de estos temas que ves ahí en la pantalla con capacitación? Dale, en cuanto a análisis y evaluación de impuestos, tiene en relación con lo que vos decías de que no hay que tener capacitaciones excesivas tampoco, es bueno, y básicamente en lo que te capacitan tienen que estar relacionados con las actividades que vos desempeñás, porque si te capacitan en algo que capaz que te sirve saberlo, pero no lo aplicás, la realidad es que hoy en día si no aplicas las cosas se te olvidan, o sea, te podés acordar de una idea básica de qué se trataba el tema, pero si no lo aplicás en el día a día, a largo plazo te vas a olvidar en el detalle de cómo se hacía Obvio. en las cosas. Sí, Y pero por ejemplo, el análisis de descripción del puesto, yo lo que lo veo más palpable es, acuérdense que análisis y descripción del puesto es una planillita donde dice todas las tareas que tiene la persona. Entonces, agarrás esa planillita y te fijas, che, acá dice que tiene que hacer esta tarea y no la está haciendo bien. Tengo que capacitar en eso. claro, En eso se relaciona. O sea, vos agarras esa planillita que es el análisis del puesto y con eso te da una herramienta para capacitar. claro, el análisis del puesto lo deberías como comparar también con la evaluación de desempeño para saber que no lo está haciendo bien y que requiere una capacitación. Ahí está, perfecto. Cuando vos tenés una evaluación de desempeño, le dio mal, por ejemplo, bueno, entonces voy a ver en qué le dio mal y en eso voy a capacitar, en eso tengo que hacer foco. Por eso está relacionado también con ese otro punto. Después, en reclutamiento y selecciones, como vos decías, cuando entras a una organización de manera más o menos formal, tenés una capacitación. Por ejemplo, yo cuando me cambié de puesto tuve la capacitación interna con los que eran mis supervisores y un compañero de laburo, y después tuve una capacitación que es paga, que la da específicamente Mastercom, y nada, o sea, mi organización paga para que yo virtualmente me conecte ahí y me expliquen cómo es todo el proceso. Ujú. Eh, Y ahí te doy una vueltita de rosca también. Reclutamiento y selección, vos podés llegar, digamos, vos te estás haciendo el proceso de reclutamiento y selección. Vos podés llegar a decir, che, voy a reclutar a esta persona, pero le falta
esta cualidad o esta capacidad. Bueno, lo voy a formar, lo voy a capacitar en esto. O sea, dentro del proceso de reclutamiento, vos identificás de que la persona no sabe algunas cosas que vos las tomabas como básicas, pero la persona se adapta muchísimo a tu empresa y a tu cultura, y decidís tomarlo igual y capacitarlo. Totalmente, sí, sí. A veces la persona que más adapta el puesto no es la que tiene todos los conocimientos, sino que todo Por lo eso, contrario. te ayuda el reclutamiento y selección también a ver en qué vas a capacitar. Totalmente. Y en cuanto a promoción interna y desarrollo de carrera, básicamente si querés tomar nuevas actividades o si te quieren asignar nuevas responsabilidades, es bastante importante que sepas hacerlas y que te den la base para que te puedas desarrollar correctamente. Igual que si, no sé si va por ese lado, pero la parte de compensación es, bueno, si doy un premio por productividad y estoy viendo que el 90% no llega al tope, bueno, ver, che, con una capacitación se soluciona y más o menos todos llegan a un promedio aceptable o ver que si estamos fallando en cuanto a el umbral que pusimos, digamos. Claro, a veces está relacionado, porque a veces, por ejemplo, no sé, una sucursal no llega al promedio de ventas. Bueno, pero también voy a fijarme si esa sucursal hizo todos los cursos obligatorios que yo tengo, porque está ligado con compensación. Yo te voy a pagar por llegar a un promedio de ventas mensual, pero también voy a ver si no está llegando, quizás es porque no están capacitados los empleados. Y en promoción interna también está la otra mirada de lo que dijiste vos, de decir, esta persona hizo 10 cursos y ya está preparada para un ascenso. O sea, no solo decir, lo voy a ascender y lo voy a tener que capacitar, sino que al revés también. Ya está capacitado, ya hizo todos los cursos y ya tiene toda la formación. Bueno, le voy a hacer una evaluación y quizás está en condiciones de ascender. Natalia Mati tiene la mano levantada. Nati. Nati, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. No, yo en realidad quería decir que para mí estaban todos relacionados, o sea, desde la descripción de puesto en adelante, para mí va como en una escalera en su vida. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que en todos podemos ver, lo bueno es que también de varias maneras lo podemos relacionar. Sí, O sea, va todo en su vida, pero no siempre va a aplicar a todos los recursos tampoco. O sea, la promoción interna del personal tiene que ver también, o sea, tiene que ver con la evaluación de desempeño. Si la evaluación de desempeño da mal, vos podés ajustar con una capacitación, pero sigue dando insatisfactoria para vos, a esa persona no le vas a ofrecer quizás más capacitaciones para promocionarlo o que se desarrolle internamente. no, yo lo pensaba igualmente desde el punto de vista de ser usuaria, de ser empleada. Claro. Digo, si entré en un lugar, me hacen una evaluación de desempeño, ven que estoy funcionando relativamente bien, Debería me van a funcionar dar así. capacitación, porque Debería yo voy a funcionar querer así. promocionar y estar en un Sí. mejor lugar, voy a querer yo un ascenso, y eso se va a traducir en el desarrollo de carrera y en una compensación económica. Sí, Ah, muchas veces a veces no hay, o sea, la empresa no tiene los puestos como para generar rotación o, o simplemente no, o sea, son mucho más conservadoras y no generan esa rotación que hace bien y airea no solo al personal, sino que también hace que todos los recursos sepan todo, entonces agiliza la comunicación, agiliza un montón también las tareas, porque al tener un entendimiento integral de los procedimientos es mucho más fácil, pero bueno, no pasa en todas, no es tan... no. Y algo importante que tienen que recordar de capacitación es que estamos capacitando a adultos. Sí, y tenemos que ser muy responsables, porque no les podemos dar todos una capacitación en general. Y quizás si una sucursal está mal y yo los voy a capacitar a todos en ventas, pero hay uno que está bien en ventas, a ese no lo voy a mandar a la capacitación porque se va a aburrir, porque ya conoce, ya, o sea, no por
perder o no perder dinero en capacitar a la persona, sino porque la persona va a sentir que eso no es para él, que él ya lo sabe, que él ya lo domina y que él está para un escalón más. Entonces, a veces no hay que generalizar a todas las personas que tenemos que capacitar, sino tratar de ver bien cuáles son los requisitos de cada uno de los integrantes de los equipos. Exacto. Bueno, Acá tenemos los objetivos de la capacitación. ¿Por qué buscamos, o sea, por qué damos capacitación? Dotar a la empresa de recursos altamente clasificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. Como se empieza a repetir todo. O sea, capacitamos justamente para eso, para ser más eficientes y llegar más rápido a los objetivos. Inclusive eso también genera una satisfacción mayor en el recurso, porque al lograrlo y con entendimiento y con las herramientas necesarias, no hay frustración, ¿no? Digamos, fluye más rápidamente, con más facilidad. Desarrollar y afianzar, no sé si querés decir algo. No, iba a decir desarrollar y afianzar un sentimiento de compromiso con la organización. Eso está muy relacionado con retención de talentos, ¿sí? Muchas veces, si la empresa me da mucha formación en temas que a mí me interesan, a mí también me va a hacer quedar en la empresa porque lo voy a valorar como un diferencial. A veces cuando uno quiere cambiar de trabajo, un diferencial podría ser, bueno, espera, a mí me dan 7 capacitaciones con un certificado por año. O sea, yo en mi trabajo siento que cada año que pasa aprendo un montón de cosas nuevas y si no me capacitan en esas. Eso puede ser un diferencial para que el recurso el día de mañana no se vaya y que esté más comprometido con la organización. Sí, ayuda a que haya menos rotación, que la rotación es costosa para la organización. Así que eso es un apalancamiento ahí. Lograr el perfeccionamiento de las personas para el desempeño de sus puestos actuales y futuros por medio de formación continua. Bueno, esto, si bien dijimos que no siempre las capacitaciones se dan constantemente, quizás hay puestos técnicos, sobre todo lo que tenga que ver con tecnología, que requiere quizás unas capacitaciones como más constantes, o si están alineadas con normativas, como había comentado Mati. Eso básicamente. O si se habla en otro idioma, por ejemplo, yo digo que las clases de inglés muchas veces, o portugués, en compañías que se relacionan con otro país, se dan continuamente. Sí, a veces la formación en inglés es continua porque si perdés la práctica, en definitiva te vas a olvidar cómo hablar, así que a veces la formación en idiomas es continua. Lograr cambios en el comportamiento de las personas para mejorar su rendimiento a nivel organizacional. Un poco lo mismo, o sea, también si la persona las tenemos todo el día haciendo la misma tarea todo el tiempo, en un momento se va a aburrir y va a tender a tener un comportamiento arisco para con la compañía. Bueno, esto se relaciona con eso, o sea, abrirle un poco la cabeza y hacerlo pensar en otras cosas que no sea su trabajo rutinario de todos los días y ver algún cambio. O sea, a veces cuando capacitamos al personal también buscamos que nos den información de sus puestos actuales para hacer mejoras en los procesos. A veces se busca un poco de feedback también en las capacitaciones para tener más material para seguir trabajando y mejorando los procesos de la empresa. Colaborar en el alcance de la visión y objetivos de la empresa. Bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que decía Matis en algún momento, esto de sentirse parte de la organización, ¿no? Si te dan herramientas para tu crecimiento y para que hagas tu trabajo de la mejor manera posible, probablemente vos también te alinees de una mejor manera a la visión y a los objetivos de la organización. Seguimos. Bueno, acá lo que se van a plantear son los beneficios para la organización y para la persona que es capacitada. En definitiva, en la organización crece la rentabilidad, mejora el ambiente de trabajo, ya estuvimos hablando por qué, ayuda a la persona a identificarse con los objetivos organizacionales, también entre más conocimiento tiene, a veces se hacen capacitaciones en cultura también, porque uno a veces entra en la compañía y no conoce la cultura organizacional y es importante que la organización le haga conocer al empleado cuál es la cultura. Y muchas veces se hacen capacitaciones que tienen que ver con eso. A veces se baja en línea también de la forma en la que te tenés que comunicar con
con tus compañeros de trabajo, en la forma en la que te tenés que comunicar con tus superiores. Sí, probablemente muchos cuando ingresaron a sus trabajos, no sé si hay alguno que haya entrado recientemente, yo hace poco me cambié y te dan un manual de comportamiento en donde te indican que sí, que no, cómo las políticas de privacidad, respecto a también de comunicación, no al bullying, por ejemplo, la discriminación. Eso es una capacitación también, alineada netamente a la cultura organizacional. Bien. Mejora el conocimiento de las... Sí, queda un minutito, terminamos este slide, yo creo que la terminamos con esto. Sí, Mejora el conocimiento de las tareas, también eso, o sea, si a veces detecto que los empleados no saben realizar la tarea en su totalidad, bueno, mejora el conocimiento de las tareas. Promueve el desarrollo, como les decía, a veces si tengo un recurso que está muy bien formado, lo voy a tener en cuenta para un ascenso. Y contribuye a la formación de líderes. Muchas veces se forma directamente en coaching y en procesos de comunicación, y esas son bases importantes para conseguir un buen líder. No solo tiene que saber cómo trabajar, sino que también tiene que saber cómo tratar a los empleados. Exacto. Bueno, ¿quieren que nos desconectemos y nos volvemos a conectar? Dale, perfecto. Dale. Perfecto. Gabriel, puto, puto, puto. Estoy teniendo problemas con la manada. ¿Qué hace ahí? Sabés que yo te veía. Pero tengo a los tres abajo me están arañando. Dios, basta. Por favor, siempre me pasa lo mismo. Es cuestión de empezar una reunión o hablar, a dar clases y se ponen los tres insoportables. Bueno, ahí creo que ya entró la mayoría y si no, sigo admitiendo. Vale. Bueno, los beneficios para las personas. Alimenta la confianza de las personas en el desarrollo del puesto. Es más de lo mismo, como ven, por eso decíamos que era bastante simple. Siempre ronda a los beneficios que genera para la organización en cuanto a la rentabilidad y obviamente los que genera en el recurso, porque cualquiera que quiera crecer, las capacitaciones siempre las va a recibir bien y va a aprender y va a ser mucho más eficiente y va a mejorar su evaluación de desempeño y demás. Contribuye al manejo de conflictos y generación de soluciones. Esto también tiene que ver, yo muchas veces hago el paralelismo con que cuanto más sabes o rotás o desarrollás tu carrera, más te embebés en las funciones y los procedimientos de la organización y la cuestión de llegar a negociar con otra área o llegar a un objetivo termina siendo más fácil porque se entienden los tiempos, hablan un mismo lenguaje, entonces se agiliza mucho eso y se evitan los roces y los conflictos entre áreas sobre todo. Aumenta el nivel de satisfacción de la gente en su puesto de trabajo, cuanto más sepamos y menos frustraciones
atravesemos respecto a realizar determinada tarea, vamos a estar más contentos. Y promueve el logro de metas individuales. Cualquiera que quiera crecer, tener una mejor performance profesional o tener un mejor sueldo, todo esto colabora para eso justamente, ¿no? Bueno, acá tenemos el proceso de la capacitación. Se divide en 4 procesos. Recuerden, como Mariano les dijo una vez, un proceso es algo sistemático, algo que es punto por punto. O sea, siguiendo estos puntos podemos llegar a buen puerto, digamos. Arrancamos con el primero, evaluación o detección de necesidades de capacitación. Un poco lo estuvimos charlando, pero es importante verlo en detalle de por qué vamos a capacitar, o sea, en qué momento o qué es lo que a mí me va a determinar que la gente o mis empleados necesitan capacitación. Se habla de 3 formas, ¿no? de que yo puedo detectar eso. La necesidad por discrepancia, o sea, yo detecto que la persona no tiene el conocimiento o no posee las habilidades para realizar la tarea. Esto es el ejemplo, por ejemplo, que vimos antes, de que contrato a una persona, decido contratarla sabiendo que le falta un conocimiento o que le falta algún tipo de habilidad y, sin embargo, la contrato igual porque sé que la voy a capacitar en eso, porque considero que es la más idónea para el puesto. Necesidades por cambio. Dale. Necesidades por cambio que están vinculadas directamente a lo ocurrido en la organización, que demandan la incorporación de nuevos conocimientos, como decíamos, algún cambio de procedimiento o un cambio de software o actualización en la normativa y demás. Bueno, todo eso tiene que ver con cambios que se generan internamente y requieren que todos los recursos se capaciten. Después necesidades ¿estás tomando mate? Necesidades por incorporación, nuevas tareas agregadas al puesto que requieren de capacitación. Esto más o menos está alineado con lo que habíamos visto en un principio con el tema de ampliación de puestos también, ¿no? Esto, si se llega a sumar alguna tarea, se fusiona algún puesto y se incorporan nuevas tareas, bueno, ahí también se va a requerir de capacitación. Exacto. Cualquiera de estos eventos que suceda, ya seguro vamos a tener que capacitar. O sea, porque detectemos que la persona no sabe, o porque la cambiamos de puesto, o porque se incorpora alguna nueva tarea al puesto que está actualmente. Me viene Mariano. Bueno, análisis de las necesidades de capacitación. Entonces, continuamos. Proceso de análisis de las brechas de competencias reflejadas por carencias de conocimientos. Ya lo dijimos, habilidades, ya lo dijimos, o actitudes, que se observan en los trabajadores y que afectan el cumplimiento de las funciones. Esto también, esta brecha de que habla el texto, la podemos ver con el análisis y descripción del puesto. Si nosotros tomamos el análisis y descripción del puesto y tomamos una evaluación de desempeño de la persona, ahí podemos ver esta brecha, podemos ver lo que tiene que saber y lo que realmente sabe. Entonces, en el medio, esa brecha es la necesidad de capacitación. Se puede dar, ampliando un poco más esto, se puede dar tanto el análisis puede ser desde la organización, entender la brecha entre la visión y los objetivos que tiene la organización o la comunicación que maneja, esto que decíamos, la cultura, las formas de la organización con los recursos. También puede darse un análisis más detenido en las tareas, o sea que nos centramos en las tareas en sí y analizamos la necesidad de capacitación desde ese lugar o desde las personas, que tiene que ver con sus competencias, sus habilidades, las necesidades, los requisitos y básicamente. Metodologías para el relevamiento de necesidades, o sea, qué herramientas voy a poder utilizar para detectar estas necesidades.
Análisis y descripción del puesto, bueno, ya lo vimos, o sea, tenemos esa herramienta para detectar la necesidad. La evaluación de desempeño, también ya lo estuvimos charlando. Entrevistas con los responsables del área. A veces lo que hace Recursos Humanos es entrevistar a los jefes para ver en qué sus empleados están flojos y ver cuáles son posibles temas de capacitación. Encuestas a clientes externos y externos. A veces sucede eso, hacen encuestas para ver satisfacción del cliente, pero lo que se busca en esas encuestas de satisfacción es ver realmente no si te atienden bien o si te atienden mal. Si te están atendiendo mal, ¿por qué te están atendiendo mal? Y ver si eso yo lo puedo solventar con una capacitación. En las encuestas de clima también es una buena herramienta para esto, o sea, porque todos los empleados te cuentan qué es lo que sucede en la organización, qué es lo que saben, qué es lo que no saben. A veces opinan de sus jefes, a veces opinan de lo que piensan de la organización, opinan de sus pares, y todas esas son herramientas que nos pueden servir para detectar algunos temas en los que podamos capacitar. Una auditoría o una observación en el puesto de trabajo, o sea, una auditoría... ¿Alguien tuvo eso? ¿Alguna vez alguien tuvo una auditoría interna, por ejemplo, en su trabajo? Porque muchas veces, claro, muchas veces lo que hacen las organizaciones para ponerse a prueba, ¿no? También en sí mismo, porque hay auditorías externas, y antes de llegar a esa auditoría externa, utilizan mucho las auditorías internas para ir aceitando, como para ir actuando, jugando, hasta que llegue ese momento, ¿no? Uno se sienta, o mismo para relevar las faltas o las carencias del puesto de trabajo, ¿no? Se sienta alguien al lado que no tenga nada que ver con el puesto en sí mismo y va tomando nota de cómo procede el recurso, cómo va trabajando, ¿no? Y una muy buena herramienta es una entrevista de salida. Sí, donde todos somos honestos ahí. Exacto, porque en definitiva uno a veces se va de la organización y se va sin pelos en la lengua. Y habla de todo y a veces en esa entrevista de salida podemos encontrar mucha información de que, no sé, mi jefe no sabe tal y tal cosa, mis compañeros no saben estas cosas, entonces en definitiva ahí puedo detectar algunos temas para capacitar también. Siempre y cuando se ha tomado en serio las herramientas. O sea, claramente esto sirve siempre y cuando la organización lo tome en serio y lo trabaje desde un punto de vista que le sirva, porque, por ejemplo, yo que cambié hace poco de trabajo, la entrevista mía de salida fue muy sesgada y de hecho ellos me habían pasado antes de tener la entrevista un cuestionario que no respondí porque no me sentía representada. Entonces, como una de las cosas que les dije es que claramente la pregunta era, ¿hace cuánto estás pensando en irte y de la compañía? Y te tiraban meses, ¿no? De 1 mes a 3 meses, de 6 meses a 12 meses, bla. Y la otra era, ¿por qué? Una mejor propuesta de trabajo, por dinero, no me acuerdo cuál es más, pero resulta que ninguna reflejaba en sí mismo el verdadero motivo. Después, era un requisito tenerla para la entrevista. Dije que no le iba a contestar, terminé teniendo la entrevista, pero, o sea, le dije claramente, no hay una intención real de saber, porque si vos lo que presentás a tu gerente de recursos son métricas o estadísticas y estás haciéndolas con ese cuestionario que me mandaste y no te va a saltar la verdad realmente. Pero bueno, nada, por eso digo, siempre y cuando la empresa tenga ganas de usarlo para beneficio propio, porque en definitiva termina siendo para ellos. Sí, en todos los ámbitos que se analice información de la empresa, si la utilizamos bien, probablemente podamos tomar buenas decisiones. Si la utilizamos mal, va a ser información que estamos recolectando en vano. Bueno, el programa es qué es lo que vamos a enseñar, ¿sí? Entonces, vamos a diseñar el programa de capacitación. Ya en la etapa anterior detectamos la necesidad de capacitación. Vimos que hacía falta capacitar. Entonces, ahora vamos a diseñar el plan. ¿Qué vamos a tener en cuenta para diseñarlo? ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tener que seguir para que ese plan sea efectivo y que realmente solvente la necesidad de capacitación? Se debe diseñar el plan de capacitación en el cual
Es un mapa de la ruta que permitirá diseñar e implementar la capacitación respondiendo a la demanda adecuada para la organización. Se debe formular las preguntas. ¿Qué se debe enseñar? El tema. ¿Cuál es la audiencia que debe participar? A ver quiénes van a ser los que van a escuchar esto. ¿Cuándo debe realizarse este proceso? Si va a ser en las mismas horas que trabajan, si va a ser un fin de semana, si va a ser fuera de la hora de trabajo, si, no sé, en qué momento. ¿Dónde debe enseñarse? Si voy a contratar una universidad y van a ir a un aula, si va a ser en mis instalaciones de mi organización, si tengo yo un aula disponible para capacitación, si va a ser in situ en el lugar de trabajo porque requiere de alguna práctica. ¿Cómo debe enseñarse? Esto mismo, si va a ser una práctica, si va a ser oral, si vamos a dejar que las personas participen. Digamos, la capacitación en donde una persona habla constantemente, muchas veces hace que todos los adultos que están del otro lado escuchando en algún momento se desconecten y ya no les interesa el tema y en definitiva no va a ser muy efectiva. Siempre que se pueda hacer participar más a las personas es mejor, y si podemos incorporar práctica, mejor todavía, porque le queda más claro a la persona de por qué está siendo capacitada. Muchas veces las personas van a ser capacitadas y realmente no saben por qué o no ven la aplicación a su trabajo día a día, y eso hace que se desconecten un poco del tema de capacitación y que la capacitación no termine siendo efectiva. Siempre hay que tratar de hacerlos participar y de también vincularlo con sus temas diarios. También escucharlos para ver cómo le podemos vincular ese tema que nosotros estamos explicando a su problemática diaria. ¿Y quién debe enseñar? A veces es un compañero de trabajo que tiene un poco más de conocimiento que los demás, a veces es un jefe, a veces es un jefe de otro sector. Muchas veces pasa que el idóneo en una materia es el representante de otro sector de la organización y a veces se lo toma como coach para explicar y para poder dar cátedra de algún tema en particular que otro sector de la organización lo desconoce. Bueno, los métodos de la capacitación, tenemos distintos métodos. Esto hace referencia a lo que decía Iván, ¿no? ¿Cómo es, cuándo es una capacitación, cuándo no? Y bueno, acá vamos a ver que todo es capacitación, por más que parezca súper informal. El método cognitivo brinda información oral y escrita a los participantes, comparte conceptos teóricos, provee reglas acerca de cómo hacer las cosas. Y ahí vemos 4 ejemplos, que bueno, la palabra lo dice básicamente. Conferencias es esto de que haya un orador y escuchamos su exposición sobre un tema particular. Luego están las discusiones. Bueno, que también se da un concepto básico sobre un tema y se empieza a generar un debate. Más que nada esto está bueno porque todas las personas a las que vamos a capacitar en un trabajo no son personas que no sepan nada, no vienen con un conocimiento cero de gestión o de procedimientos o de cómo trabajar, porque son personas que trabajan, entonces quizás a veces está bueno hacerlos sentir formar parte, que compartan también sus experiencias, sus conocimientos y demás. Demostraciones, cómo se hacen las cosas, básicamente. No sé, por ejemplo, quizás un programador que muestre cómo realiza determinada consulta en una base de datos, por ejemplo. Y los e-learning, que bueno, esto se está dando mucho ahora, pues pandemia, que son más que nada online, a través de alguna base, una página web o algo así, probablemente quizás hayan tenido, sobre todo se da mucho en lo que es seguridad informática, siempre te mandan el mail con el link para que accedas, lees un par de slides de una presentación y después te hacen las preguntas referidas a lo que leíste. Bueno, es una manera de capacitar y bueno, y está bueno primero porque estás en horario de trabajo, no requiere que te tengas que mover, reduce los tiempos, los costos y
y bueno, pueden ser más continuas porque da mucha celeridad. Sí. También para poder entenderlo fácil, el método cognitivo, pueden pensar en la Facu. En la Facu muchas materias se dictan de estas 4 maneras diferentes. Muchas son conferencias donde el profe habla, habla, habla. Otras en donde el profe propone un tema para discutir, ¿sí? Y ahí el profesor tiene que hacer, o sea, el capacitador tiene que tomar el rol de mediador, ¿sí? Para que la discusión vaya teniendo un sentido. Él toma otro rol, no el de conferencia, donde simplemente va a hablar y a exponer el tema, sino que va a tratar de hacer de mediador y llevar la discusión también un poco a donde la capacitación requiere ir. Si el tema se va desvirtuando un poco, tiene que ir llevándolo para ese lado. En una demostración podría ser una clase de estadística, por ejemplo, que ya la hemos cursado, donde el profesor escribe en el pizarrón y nos demuestra cómo se llega a un resultado final. Es otra forma. Y bueno, e-learning, no sé si tenemos mucho e-learning en la Facu, que nos manden No, cosas la que- Facu no Serían tanto. las magistrales o las de cuando te anotás virtual. Bueno, podría ser. Pasa que, No, Pero ¿qué te si dan? terminan ¿Qué- las virtuales me parece, no me Tendría que acuerdo haber haber un, hecho tendría que haber un virtuales. material que sea interactivo, ¿no? Que solo te den Claro. un libro para leer. Un libro para leer en PDF podría ser un libro para leer impreso y es lo mismo. O sea, tiene que haber algún tipo de enseñanza interactiva, ya sea porque contiene algún tipo de encuesta, hay algún ejercicio para realizar, algo más interactivo dentro de la herramienta. Porque dice que es la licencia. Pero sí puede ser, porque ahora en las virtuales creo que están utilizando encuestas y todo eso. Ok, Pero bueno, tendría válido. que cumplir esos requisitos. Bueno, otro método de comportamiento. Involucra al participante en una práctica real o simulada. Este tipo de aprendizaje, por medio de la experiencia, permite un gran desarrollo de habilidades y cambios de actitud de la persona. Bueno, acá ya estamos directamente haciéndolo practicar y haciendo que el conocimiento llegue por medio de la práctica. Podemos brindarle un simulador a donde va a estar todo controlado. Eso podría ser, por ejemplo, cuando se habla de un simulador de vuelo o un simulador de negocios también, ¿sí? A veces simulan situaciones, pero obviamente estamos hablando de un ambiente controlado. ¿Narela? Ahí como dato de color, ponele DHL, tiene en sus oficinas unos lentes de realidad virtual que donde como que con esos lentes la persona que ingresa puede ver absolutamente cómo se maneja todo el depósito, cómo se despachan los pedidos, todo, puede simular todo y como que se capacita en todo el proceso. Mira qué bien. Buenísimo. Sí, con realidad virtual ahora pueden hacer cosas Está bárbaro. espectaculares. Bueno, y juegos de negocios es muy similar a los simuladores, solo que ahí sí se establece como una situación específica, cada uno con un rol, y bueno, y es más que nada para ver el comportamiento de las personas en determinada situación. Quizás no es que los simuladores son más amplios, nadie tiene un rol específico, pueden ser individuales o no. El juego de negocios involucra varios roles, cada uno tiene uno y es más que nada para ver el comportamiento de cada uno. Después en la metodología InBasket es una metodología, también es una simulación, ¿sí? Simula tipos de decisiones que normalmente se tendrían que tomar en una posición en particular, por ejemplo. Se les da una cantidad de temas a resolver a la persona, como, no sé, reuniones, tareas pendientes, llamados que atender, llamados que hacer, correos, invitaciones, mensajes, y la persona lo tiene que resolver. En definitiva, es como una simulación in situ de un puesto en particular. Y estudios de caso, bueno, generalmente esto se hace mucho con casos de éxito, alguna compañía puntual, alguna firma puntual que haya tenido
una buena experiencia haciendo determinada cosa o con determinado producto, el lanzamiento de determinado producto y se toma como una experiencia para analizar, ¿sí? Y sacar de ahí conclusiones que puedan servir a aplicar en la misma compañía, ¿no? Sí. Otro que no está acá es el que nombrábamos antes, que es la capacitación en el puesto de trabajo, que se aprende directamente haciendo en el puesto de trabajo, que ahí podemos tener un coaching que nos explique o un mentor que va a estar siempre al lado nuestro para que no cometamos errores y explicarnos cómo son las tareas. O también se puede dar rotación de puestos en ese caso, ¿sí? O sea que dos personas roten de puestos y que cada una aprenda la tarea del otro. Ahí Javier pregunta si eso, lo anterior que dijimos del estudio de caso de éxito, sería benchmarking. En realidad, benchmarking más que nada es la comparativa de cosas, o de productos en el mercado, o de costos. Y acá más que nada es tratar de imitar las cosas buenas que haya tenido lo que hayas analizado de ese estudio o de ese caso específico, ¿no? Del análisis de ese caso específico. Después, a partir de eso, o sea, si vos sacás conclusiones y empezás a adoptar ciertos procedimientos del caso de éxito, después con tus resultados y con los resultados del otro puedes hacer un benchmarking. Pero en la instancia de análisis para adoptar o para entender y capacitar a raíz de ese caso puntual no sería ahí en eso benchmarking. Bien. Bueno, pasamos a la implementación de la capacitación. Esto un poco ya lo estuvimos diciendo casi todas estas cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de implementar, se debe considerar los principios de aprendizaje como la motivación. Eso es lo importante, o sea, no tratar, si yo quiero motivar a la persona es que le tengo que demostrar que efectivamente esto es importante para él y que va a poder sacar un provecho, ya sea en su tarea diaria o para adquirir más conocimiento para un futuro ascenso. Le tengo que hacer ver la razón por la cual lo estoy capacitando y que eso es beneficioso para él. Si no, no va a estar motivado, no va a querer ir a la capacitación, en menos de 20 minutos se va a aburrir y se va a dispersar y ya no va a estar prestando atención. La participación activa de los asistentes, bueno, lo que ya les decía, que hay que hacerlos participar para que, bueno, es un poco lo que Silvia y yo tratamos de hacer en las clases para que se metan en los temas, claro, porque en realidad si no decimos lo mismo que el libro y es lo mismo que porque nada. Muchas veces cuando uno se involucra, por más de que diga avanzadas, me ha pasado de decir avanzadas, pero cuando te involucras de determinada manera terminás como, no sé, prestando más atención a la clase, por más de que no sepas. Y se hace todo más interactivo y más divertido, que si escuchas a dos gansos hablando 2 horas. Sí, es vincular un poco más a la persona que está siendo capacitada por medio de la participación. Se debe recordar que los participantes son personas adultas, lo dijo Silvia hace un rato, y es muy importante, porque no vienen en cero, no vienen con conocimiento cero, y que es lo rico también de todo esto, ¿no? O sea, nosotros los hacemos participar y queremos escuchar sus opiniones porque queremos esto, saber si fueron capacitados, si no fueron capacitados, o sea, todo lo relacionado con el tema que hace que podamos dar un aporte extra a lo del libro. Requisitos del adulto en los procesos de aprendizaje. Va a exigir propuestas que le permitan participar exigiendo propuestas previas, o sea, va a querer participar, ¿sí? Va a querer estar vinculado. Necesita captar la utilidad del aprendizaje, o sea, ver para qué va a ser capacitado, si no le ve utilidad. Tiene que ver con las preguntas cuando se planifique, que comentaba Mati cuando estábamos en la instancia de planificación de la capacitación, ¿no? Esto de que sea útil y que sea dirigido a las personas que lo van a utilizar, porque si no es como, bueno, algo más, listo, pero no le presto atención porque no me va a servir y me lo voy a olvidar en 2 días.
Necesita reconocer un alto compromiso de los instructores, o sea, que realmente vea que las personas que están explicando tienen un compromiso con el tema, tienen un compromiso con la capacitación. A veces nosotros, si vamos a echar a andar una capacitación, tenemos que saber elegir muy bien a los capacitadores y que veamos que realmente sean personas que tienen ganas de capacitar, porque si no la audiencia se va a dispersar. Necesita espacio. para... Dale, dale, dale. Cada vez que respirás, me meto. Necesita espacios para compartir sus experiencias. Como decíamos, son personas grandes que no vienen de cero y hay cierto ego en todos un poco en querer participar, contar nuestras experiencias, nuestras metodologías de trabajo, porque sirve también inclusive para asegurarnos de que o hay un mejor método o que nuestro método es mejor que el que nos proponen y bueno, está bueno eso de siempre tener una escucha activa y poder también compartir las experiencias y los conocimientos. A veces hay que también, si uno cumple el rol de capacitador, hay que saber manejar todos estos momentos, porque muchas veces el espacio para compartir experiencias se torna en esto no sirve para nada de parte del capacitado. Y a veces sucede que hay que tratar de llevar eso a hacerle ver que le va a servir la capacitación o que realmente no es que llega al día siguiente a su puesto de trabajo y todo lo que ve en la capacitación no le sirve para nada y sigue haciendo las cosas igual que las hacía antes porque no ve ningún beneficio en lo que aprendió ayer. Ese es un desafío del capacitador. A ver, Jonathan. ¿Cómo va? Sí, yo quería comentar lo importante que es el planificarlo bien. Me pasa en mi organización que realmente estoy saturado con las capacitaciones. Están perfectamente planeadas, tengo muchas ganas de leer todo, pero de la nada tenemos una de seguridad, otra de compliance, nos piden hacer una certificación sí o sí para el final del quarter, después también tenemos otra que tenemos que hacer antes del final del fiscal year y decís, bueno, quiero prestarle atención a todo, pero no me da el tiempo. Y mismo este espacio para compartir la experiencia y te damos una encuesta obligatoria que tenés que hacer para permitirnos mejorar. Y digo, no tengo tiempo para elaborar si hago todas las capacitaciones que me estás pidiendo. Entonces, nada, quería comentar la importancia de saberlas planear y creo que esto pasa, porque están todas muy bien planeadas, pero en equipos separados y nos llegan a todos, todas juntas a nosotros. Entonces, a mí me genera un problema. Tengo 10 minutos libres y tengo que estar con una capacitación porque si no, no llego a los deadlines que me están poniendo. ¿A vos eso te suma igual para tu tarea diaria, digamos, esas capacitaciones? Porque muchas veces están buenas. Sí, otras no. Claro, bueno, por eso, porque cuando son muchas y tienen, o sea, por ejemplo me decía seguridad informática, compliance, o sea, hay tanto y de tantas índoles y no sé si está tan bueno tampoco, porque no sé si todas te sirven. No sé, seguridad informática a mí me parece buenísimo, pero yo entiendo que podían ser más reducidas y más prácticas, porque la realidad es que muchos no entendemos de sistemas o de qué genera o qué es un framework o qué es. Y ellos como que te empiezan a explicar todo con todo el tecnicismo y nada, no te va a quedar nada. Sabes que no tenés que abrir un mail donde aparezca un destinatario desconocido, punto. Con eso ya para mí es suficiente. Bueno, obviamente después alguna cuestión de dónde compartir o con quién compartir o algo determinado, pero para mí muchas de seguridad informática tan específicas no, y tan seguidas, no sé si está tan bueno. Mira, Jonathan, si yo te puedo dar un consejo, usa tu parte que tenés como capacitado como feedback y dales este feedback. Decirle, mira, me parece bien esta capacitación, esta no me parece bien, esta me parece muy larga. No tengo tiempo para hacerlas en mi día de trabajo porque vos me pedís productividad al 100% y estás tratando de que todos los procesos sean cada vez más automáticos y más rápido para que yo trabaje más rápido y después querés que meta 10 capacitaciones en una semana y es imposible. Eso es también un buen feedback para elevar, para que vean que a veces algunas capacitaciones, porque a veces sucede que las hacen todas iguales y quizás algunas son solo para leer 10 renglones y ya está,
Y otras sí quizás requieren que hagas un práctico o algo, pero a veces no todas son iguales y a veces las empresas tienden a hacerlas todas iguales, muy largas quizás, y se vuelven muy tediosas. Está bueno que les des feedback de esto, de decirle, mira, esta sí, esta no, esta me parece muy larga, muy corta, no llego. Claro. Está bueno. Sí, casi siempre termino dando el feedback. Lo que pasa es que sé que se va separando en el equipo que la creó. Entonces sé que le llega a todos por separado y mi jefe conoce la situación y a veces me dice, sí, no la hagas, te pateo el deadline y después yo hablo con los que tenga que hablar. Pero termina eso, es los de seguridad, se quedan con el feedback de seguridad y nadie habla diciendo, che, la verdad sí, mandamos 5 capacitaciones obligatorias en un mes y nadie se dio cuenta, porque no hablamos entre nosotros para coordinarlas. Claro. Y bueno, la comunicación es muy importante. Sí. Es un error que tienen todas las organizaciones, muchas veces la comunicación, a veces las cosas no se comunican bien o a tiempo y nos pasa eso. Es en la vorágine en la que vivimos. Eso nomás, gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno, y por último nos queda la evaluación de la capacitación. Obviamente la tenemos que evaluar, como esto que decíamos recién, de dar algún feedback, de ver si sirvió, de ver si fue rentable, de ver si le sirvió a la persona, de ver si nos sirvió como compañía, porque lo que invertimos en capacitación, en definitiva, se invierte dinero en la capacitación, porque tiene un costo asociado y monetariamente tenemos que ver la manera en la que se devuelve ese dinero, ya sea porque a veces se devuelve de la manera más simple, que la persona esté más vinculada a la organización. No es más ni menos que eso, no es que la tarea quizás salga mejor o peor, porque no está relacionada quizás directamente con la tarea justo esa capacitación, pero quizás la persona tiene más vinculación con la empresa por haber sido capacitada y eso también es una forma de evaluarla. A ver, Iván. Te hago una consulta, por ahí es medio obvio, pero bueno, no me quiero quedar con la duda. Yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional y demás y le pagaron lo que es el posgrado, obviamente cumpliendo con un contrato, creo que eran 3 años que tenía que estar en la empresa. ¿Eso es una capacitación también? Y que tiene que ver con las tareas que él hace, le sirve para un ascenso el día de mañana. Sí, él está en la parte de finanzas, es contador, ¿no? Y es un posgrado en finanzas particularmente. Sí, claramente, sí. Es una capacitación. Sí, a veces parece como que si lo mandan a una universidad y es algo fuera de la empresa, parece que no, pero sí es Y capacitación. si es a él solo también suena como que no, pero claramente ahí es un desarrollo de carrera que le están planteando a él. Exacto. Para una promoción o algo, así que sí. Muchas veces, de hecho, los descuentos que hay muchas multinacionales donde tenés descuentos en cursos o en entidades educativas y es una manera también de mantener activa la capacitación sin presión, ¿no? Y también es un poco autogestiva porque terminás vos decidiendo si la haces o no. No es obligatoria en ese caso, pero te lo dejan ahí como para que vos, si querés, hagas un curso y te sale 2,50 en comparación porque tienen algún tipo de convenio con alguna institución y demás. No, yo me acordaba al principio de las clases que hablaban de los beneficios, de los idiomas y medio que si era para la tarea o era un beneficio aparte, como que sí, todo lo que es universitario sí, pero bueno, a veces como la capacitación, como comentaba el compañero, por ahí son más cortas, te dan muchas, pero bueno, ya hacer una carrera es también entonces una capacitación. Perfecto. Claro. Sí, porque está alineado y el objetivo es justamente que lo utilice dentro de la organización. Así que sí, siempre la finalidad de las capacitaciones es justamente alinearse con los objetivos organizacionales y que te puedas desempeñar de una manera más eficiente y eficaz en tus tareas. Así que sí.
Es en pos de la organización todo. Entonces te mandan a hacer para aprender a pintar un cuadro, digamos. Siempre, no. sí, siempre es en pos de la organización y también obviamente tiene un beneficio personal que es crecer profesionalmente uno y en sus objetivos individuales, que es tener, no sé, un mejor ingreso, ponele. O promocionar y dedicarte, claro, ser líder. Capaz vos querés ser líder de un área, o sea, tiene que ver con tus objetivos personales también. Perfecto, gracias. No, por favor. No. Y bueno, en definitiva, lo que podemos evaluar se basa en los objetivos pedagógicos, ya que vamos a ver si la persona aprende o no aprende, si digamos, esto suma a la tarea que está haciendo todos los días. Social también, ya que, como dice acá, certifica que la adquisición de los aprendizajes por parte de los participantes. O sea, vemos que socialmente se ve un beneficio por la capacitación, entonces ahí lo evaluamos también de ese lado. Y bueno, económicamente, ya que beneficia a la organización económicamente. Yo qué sé, por ejemplo, los capacitamos en ventas y obtenemos más ventas. Bueno, en definitiva, es fácil de medir eso. Bueno, ahí tenemos modelos de evaluación que los van a ver al final del libro, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo se puede medir esa retribución de capacitación, costo-beneficio, ¿no? El modelo de Kirkpatrick, que tiene 4 niveles, y o sea, la finalidad justamente es a través de definir, o sea, en el libro te dicen las variables, ¿no? Tenés variables que están relacionadas justamente a lo aprendido, a cómo se diseñó la capacitación, a la reacción que tuvo el empleado, a cómo todo eso aprendido, cómo se ejecutó, digamos, si dio beneficios y demás, y se hace una fórmula en donde justamente la idea es de positivo, obviamente, en el sentido de que todo lo aprendido se capitaliza y la inversión termina siendo